queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco. Que era Batman. Usted no lo admita, pero yo sí lo conocí. La locura puede hacer revoluciones. Durante esta semana, la política colombiana ha estado marcada por la decisión del presidente de transmitir por televisión el Consejo de Ministros, como una estrategia de contener las diferencias internas. Sin embargo, este cálculo resultó en un lamentable contencioso televisado del gabinete de Petro, pues sus ministros no desaprovecharon la ocasión para ventilar sus diferencias, discrepancias provocadas principalmente por el controversial nombramiento de Armando Benedetti como jefe del gabinete. Las 6 horas que duró el encuentro no se mostraron logros, sino principalmente las fisuras internas del Poder Ejecutivo colombiano y en buena medida la precaria capacidad de consolidar un equipo de gobierno. En este sentido, hay que tener presente que en 29 meses de gestión se han dado 42 cambios de ministros, una inocultable anomalía en la historia política colombiana. En este contexto, cabría preguntarse, ¿cuál será el alcance de estas fisuras dentro del pacto histórico? ¿Cómo podrá Gustavo Petro justificar que sí tiene capacidad para gobernar en Colombia? Y en especial, ¿cómo hacer creíble un ambicioso proyecto político con tan notoria falta de resultados? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 9 de febrero de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana, en medio de tantas cosas que han habido, que se han presentado a lo largo y ancho del hemisferio, pues decidimos destacar dos temas y principalmente, para estos episodios vamos a examinar lo que tiene que ver como la gestión de gobierno puertas adentro, ¿no? Pues es que este es un tema que muchas veces eh, para la opinión pública a veces es difícil ver cómo funciona no tan solo la dinámica intrapartido, sino también la dinámica dentro del Poder Ejecutivo. Muchas veces se tiende a pensar de que un poder ejecutivo son de puras personas que están totalmente en la misma sintonía y con la misma y cronometrados con sus relojes. Ellos van, digamos, atendiendo una agenda muy precisa, ¿no? Y en ese sentido, pues, destaca durante esta semana todo lo que ha ocurrido en el gabinete de gobierno del propio Gustavo Petro, que, bueno, ha dejado muchísimas cosas que decir. Bueno, ha sido la delicia de los memes y de las picaresca de redes sociales también, ¿no? Pero me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque, bueno, creo que allí, como lo hemos venido viendo en otras oportunidades en Mirada Semanal, sobre todo desde la propia consolidación y el armado del primer equipo de Gustavo Petro, ya hace algún tiempo, deja ver pues las dificultades que tiene, no tan solo dentro del gabinete, sino también para mantener la coalición en el propio Congreso. ¿Cómo miras tú esto, que ha venido ocurriendo con estos cambios, estas discrepancias abiertas que se han dado en ese gabinete y en general que nos enseña sobre la complejidad también de la política, ¿no? Xavi, me resulta muy difícil resumir. Yo creo que esto nos daría para un programa de varias horas. Las enseñanzas de lo ocurrido esta semana en Bogotá. Fíjate que la primera cuestión es que en los regímenes donde el Consejo de Ministros tiene mm, una configuración constitucional, por ejemplo, el caso español, las deliberaciones, por ley, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, ¿no? Es uno de los instrumentos fundamentales de la política, ¿no? Porque la política es muy dura, ¿no? Y tiene unas caras que son a veces ríspidas y tremendamente desagradables. Bueno, en el caso de Colombia, Petro, siguiendo su libreto, ¿no? Que es reinventar el agua tibia todos los días, pues decidió sorpresivamente y sin decírselo a sus ministros que se iba a dar en directo el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que
no olvidemos, estamos hablando de un ámbito presidencial que no tiene la lógica del parlamentario. En la mayoría de los consejos de ministros parlamentarios son, pensemos en los casos europeos, son gabinetes de coalición y por consiguiente eso supone que ya de entrada hay unas tensiones claras motivadas por la propia coalición. Aquí no, aquí son todo personas dependientes directamente de Petro. Él es el responsable, ha elegido desde la primera persona a la última, ¿no? Entonces, eso es un poco sorprendente, ¿no? Hay que decidir a tomar esta decisión. Y luego, si entramos en lo que pasó, en lo que hemos podido seguir y hemos visto directamente y se puede seguir viendo, yo quiero destacar tres cuestiones, ¿no? La primera cuestión, bueno, pues de nuevo es este afán de protagonismo, este egotismo que define la actuación de Petro. Yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones. Creo que Petro tiene el complejo del profesor. Es decir, él quiere dar una clase esté donde esté. Y es interesante porque en esta grabación, durante más de una hora, él se larga una clase, pero bueno, encima además una clase sin preparar, ¿no? Porque salta de un tema a otro, escuchándose a sí mismo en un escenario muy, 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 muy confuso y muy atrabiliario, ¿no? Esta es la primera cuestión. Ya digo que dice mucho del personaje. Quienes hagan estudios desde la psicología política, ahí tienen un material maravilloso, ¿no? Luego está el sentido de improvisación. Es decir, oye, tú eres el director de esta orquesta y tú tienes que saber muchas cosas. Y sí hay a veces que Petro le exige cosas a alguno de los miembros del gabinete, pero claro, de una manera muy poco técnica, ¿no? Ya aquí estamos hablando de cosas técnicas. Es decir, si tú estás exigiendo algo a la ministra de Medio Ambiente o al ministro de Justicia, etcétera, tú tienes que saber qué es lo que le has dado, qué tiene en su presupuesto y cuáles son sus limitaciones y no dejarlo a la improvisación. Entonces eso, ya digo, también nos da mucho que pensar, ¿no? de una política tremendamente azarosa y, repito, técnicamente muy pobre. Y la tercera cuestión es esa confrontación también muy extraña que hay en la política colombiana entre ese trío que conforma Petro, Benedetti y Sarabia, eh, frente al resto, ¿no? El resto son casi todos miembros de la izquierda colombiana. Ahí está el liderazgo, yo creo, moral de Francia Márquez, de la vicepresidenta. Pero ya digo, el caso de Benedetti y de Laura Sarabia, junto con Petro, también da bueno, para una serie de estas bien hechas que nos hable de las intríngulis, no solo del poder, sino de las relaciones personales. Hay un divorcio brutal entre Benedetti, que ahora es un cargo que no existe técnicamente en el entramado constitucional colombiano, pero que bueno, está ahí, que es el jefe de gabinete, y Laura Sarabia, que es la nueva ministra de Relaciones Exteriores, y el propio Petro frente al resto, ¿no? El resto desprecia a estos dos miembros y están sentados en el mismo gabinete y Claro. prácticamente hasta se insultan, ¿no? Claro, claro, y evidentemente esto habla también de las propias dificultades que desde el arranque ha tenido ese compendio de esfuerzos que se han hecho para que, y claro, y que se nota, pues que en muchas ocasiones se han dicho de forma pública, bueno, es que por mis votos estás tú allí, y así viceversa, ¿no? Y en ese sentido, pues también llama mucho la atención, y me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque bueno, Manuel ha mencionado uno de los elementos de la discordia, que es el propio Benedetti, y que claro, en ese sentido, pues hay como que examinar también ese patrón que bien ha mencionado Manolo, que es elementos también que, bueno, a la hora de las dificultades y a la hora de hablar en concreto, pues de precisar un poco cuáles son las pautas de la agenda, Petro sale, pues, y empieza a hablar de la capacidad transformadora del ser humano y el poder ecuménico de la razón, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente ahí se disuelve en buena medida
ese importante rol ejecutivo asertivo que se requiere de un presidente, ¿no? Y entonces en ese sentido, ¿cómo miras tú lo ocurrido, sobre todo considerando, como bien ha dicho Manolo, que estamos hablando de un régimen presidencial, ¿no? ¿Cómo miras tú todo esto y qué impacto pudiera llegar a tener en lo próximo en la política colombiana? Bueno, yo creo que esto lo que hace es que le da eh, soporte y le da la razón a los que, no lo digo solamente por el caso colombiano, hablo más en términos generales. En política se necesita competencia, se necesita carácter y también se necesita, eh, de alguna forma, ser político. eh, Requiere de ciertos parámetros que para muchos em, el romper los esquemas y las estructuras ha sido una reacción a la mediocridad de la política. Pero eso es peligroso, ¿no? El querer resolver un tema de falta de oferta desde el punto de vista de la clase política para sustituirlo con esos personajes de ruptura que vienen vamos a romperlo todo para hacer algo diferente, a veces eso tiene sus riesgos. Y uno lo que observa, a mí, yo he leído varias notas que me han dejado, de verdad, no es que lo haya vivido antes, no se trata de estar comparándolo con el caso venezolano, porque sí coincido que esto es muy diferente. Esto no es un tema de Petro haciendo un aló presidente, esto es más grave, porque él está utilizando un formato para él desligarse de los fracasos de su administración y públicamente atacar a sus propios, a la gente que él nombró para, para ejercer esos cargos y que tienen autoridad. Es decir, eso es un elemento que a mí, yo coincido con Manolo, desde el punto de vista de la comunicación política, puede que sea muy efectivo. Y la gente lo que va a decir es, sí, claro, porque esta y este y el otro, ellos no hacen lo que Petro dice o no están trabajando en función de la gente de Petro y por eso es que está fracasando, no por Petro, sino por estos incapaces e incompetentes. Pero él es el que los nombra, él es el presidente, él es el que está nombrando a los incapaces y a los incompetentes. Lo otro es que eso sí puede que sea parte de una estrategia comunicacional. Es eso que tú mencionas, Xavi. El hombre se va por las ramas, pasa todo el día en Twitter, no duerme, se pone a recitar poemas, escribe ensayos por Twitter. Yo no estoy del todo convencida de que eso sea algo simplemente porque él está sufriendo insomnio. Él está desde el punto de vista de la comunicación, él está forzando una ruptura, como que él está por encima de todo y todo lo demás que es mundano, que es la administración del gobierno del día a día, ese es un problema de ellos. Yo estoy aquí en un nivel mucho más elevado. Eso puede que tenga resultado, no estoy segura, no he visto encuestas, ¿no? Pero digo, esa puede ser una estrategia. El problema es que uno lo que está viendo, más allá del tema de la televisación del Consejo de Ministros, lo que uno está viendo es un deterioro tremendo de lo que es la presidencia como concepto. Y eso, viéndolo desde una perspectiva global, eso está ocurriendo en todas partes. Claro. Está ocurriendo aquí en Estados Unidos, está ocurriendo en Canadá con un primer ministro, que es otro modelo, otra forma de gobierno, pero igual está pasando. Si nosotros tuviésemos eh, una rama del Ejecutivo fuerte, sólida, apegada no solamente a valores, sino a la propia Constitución, no habría riesgo de que un señor como Musk viniera a controlar no solamente Estados Unidos. Vamos a ver cómo va la elección en Alemania, por ejemplo. Se está metiendo con Sudáfrica. ¿Por qué está pasando eso? Porque tenemos unas presidencias, o en el caso del modelo parlamentario, tenemos unas ramas del Ejecutivo que son muy débiles.
Y ese show mediático, ese espectáculo de reality TV que nos mostró ese Consejo de Ministros, esa es parte de, para mí, del debilitamiento y de la erosión, no de la democracia, sino de las presidencias, de los gobiernos, las jefaturas de Estado, las jefaturas de gobierno están en crisis. Y mucho me temo que sí tiene que ver en parte con un tema económico y financiero, bien sea por financiamiento de campañas, por la cooptación, la compra del Estado, porque creo que eso es lo que está claro, que hay un debilitamiento del poder. Claro, y creo que en ese sentido, pues por supuesto hay que estar muy atentos, sobre todo porque, bueno, también en el caso de Colombia no podemos perder de vista de que, bueno, ciertamente no tan solo las inmensas expectativas y las promesas faraónicas que se hicieron en su momento, promesas que en muchas ocasiones contrastan con su desempeño, como el tema de, bueno, de suplantar el esquema petrolero en el esquema energético, la oferta exportadora, entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo aspectos que tienen que ver bueno, con un desempeño también orientado en los resultados y en los hechos, ¿no? Y que por alguna manera, pues también la propia sociedad colombiana no fue que votó en un 85% definida, de forma decidida con Petro, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá que estar muy atentos porque, bueno, ciertamente ya generó reacciones en la propia oposición colombiana y son oposiciones que en buena medida, pues han dado fe de este descrédito y sobre todo en el manejo, ¿no? En el manejo de las propias discrepancias dentro del propio gobierno. Y en ese sentido estaremos muy atentos, pues, a cómo se desarrolla esto en Colombia. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos, dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.